sí que os puedo dar un dato relevante que puede ser que habré invertido sobre los 60.000 euros en formación. Dato curioso, esto no lo he dicho en público, yo nunca he sacado un préstamo para mi empresa. Es posible, ¿no?, crecer sin deuda. Sí, bueno, yo soy la evidencia, ¿no? Que el 98% de las enfermedades, de los problemas de ansiedad y estrés vienen derivados del trabajo, de nuestra ocupación. Usted no sabe lo que es llegar a fin de mes y no tener para pagar las nóminas. El sentimiento, usted no lo tiene. Y yo lo que he tenido claro y tengo claro en mi vida es que cuando yo cambio, todo cambia. Bueno, José Juan, cuéntanos cuántos cursos de formación has hecho, un poco de historia personal. ¡Buah! Cursos de formación ya ni me acuerdo. Pero sí que os puedo dar un dato relevante que puede ser que habré invertido sobre los 60.000 euros en formación. Y como cursos aproximados pueden ser 20 más o menos. ¿Y qué tipo de formaciones son? ¿Más de desarrollo personal, de negocios, de inversiones? Bueno, cuéntanos un poco qué tipo de... Sí, por lo que yo empecé a formarme fue por el tema el tema empresarial, ¿no? Para cómo poder escalar mi negocio y cómo poder crear ser empresario, no autoempleado, salir del autoempleado a ser empresario. Y vi que necesitaba porque estaba ya angustiado, tenía muchos problemas físicos y mentales y decidí que esto tenía que cambiar, ¿no? Y empecé primero por el tema de formación referida a la empresa, ¿no? Lo que pasa que lo que me cambió fue cuando empecé a formarme en el tema de desarrollo personal. Ahí es donde hice el clic. Sí, o sea, empezaste por, digamos, por formación de negocios y te diste cuenta que realmente a lo mejor no eran los negocios lo que tenías que mirar. Los negocios estaban bien, solo tenías que trabajar tu parte de desarrollo personal, que eso le ha pasado a mucha gente. Sí, en ese momento tú el desarrollo, bueno, de hecho el desarrollo personal yo no lo tenía contemplado para nada, yo estaba en el bucle de emprendedor, de crecer, de llevar a escalar mi negocio, pero claro, eso me estaba sometiendo, me estaba esclavizando y entonces lo que yo buscaba era otras formas de que mi negocio creciera sin tener que implementar tanto sacrificio, ¿no? Y lo primero que busqué es, pues bueno, necesito más conocimiento relacionado con el tema de empresa, ¿no? De cómo gestionar mejor una empresa. Correcto. Y para ponernos en contexto, o para poner en contexto a la audiencia, ¿de qué negocios hablamos? O sea, ¿cuál ha sido tu negocio principal? O bueno, cuéntanos un poco tu historia. Muy buena pregunta. Pues a esto os voy a llevar un poquito a mi historia. Yo provengo de una familia de 8 hermanos, 4 hermanos y 4 hermanas. Mi padre era agricultor, mi madre era modista. Y nosotros, para ayudar a la economía de lo que es de casa, pues ayudábamos. Los 4 hermanos, aunque parezca esto machismo, pero entonces era así, ayudábamos a mi padre en el tema de la agricultura. Y nosotros nos hemos llevado muy bien, nos llevamos muy bien. Y mi padre decía que le encantaría que pusiera, pues que creara una empresa en la que pudiéramos trabajar los 4 hermanos. Entonces eso tendría yo 12 o 13 años. ¿Tú eres el mayor de los hermanos? Sí, yo soy el mayor. Y nada, le dije a mi padre que eso lo iba a hacer. Que crearía una empresa en la que pudieran trabajar mis 4 hermanos. O trabajar con mis 3 hermanos. De ahí me metí eso en la cabeza, que quería ser empresario. Y ya todos los años venideros mi intención siempre ha sido ser empresario. De hecho, cuando me contrataban me han contratado pues alguna empresa o yo cuando decían de hacerme el contrato de trabajo les decía que me iba, que si no, que si me tenían que hacer un contrato, que yo no estaba dispuesto a cobrar una nómina, que yo me dieran el sueldo, pero que yo no iba a firmar una nómina. ¿Nunca has estado en nómina? Entiendo. Nunca he estado en nómina. Y de ahí, pues, empecé a estudiar. Me fui a estudiar para ingeniero agrónomo.
pero vi que no era el futuro que yo quería, que eso no llevaba... Me veía más en una oficina o trabajando para alguien más que montando mi empresa. Y yo, mientras que estudiaba, pues los fines de semana estuve trabajando 8 o 10 años como extra de camarero, con lo cual yo ese dinero que recogía lo guardaba para mi emprendimiento. Y en ese tramo sucedió un suceso por el cual yo ahora soy empresario cárnico, tengo carnicerías y una fábrica de embutidos, que fue que nada, el carnicero del pueblo tenía un sobrino trabajando con él que se iba a quedar con la carnicería, pero tuvo un accidente y desgraciadamente falleció. Y este hombre a un tiempo comentó en el bar que estaba dispuesto a meter a alguien, a formar a alguien para que un día se pudiera quedar la carnicería, ¿no? Y eso lo escuchó mi padre, llegó a casa, me lo dijo, porque como sabía que yo estaba con la idea, y nada, a las 10:30 de la noche, eso fue a las 9:30, a las 10:30 de la noche estaba yo tocándole a la puerta a este señor para decirle que si me admitía como aprendiz, que yo quería ser. ¿Cuántos años tenías entonces? Allí 16 años. Sí, en ese momento tenía 16 años. Has dicho algo muy interesante y es si me admitía como aprendiz. Porque eso hoy en día, bueno, la gente quiere empezar cobrando como el que más. Y creo que es importante que lo comentes, que a veces no debemos de buscar solo una nómina, sino enseñarnos primero para poder cobrar o avanzar en el negocio en sí. Sí, de hecho yo lo que le dije era que yo no quería cobrar. Mi intención era que me enseñara para yo quedarme con el negocio. Si tengo que estar medio año trabajando, no me importa. Yo tenía mis padres que me podían por lo menos dar de comer, pero mi idea era que me formara para poder quedarme con el negocio. Esa era mi intención de... Y estuviste así un tiempo, ¿no? Sí, la verdad que estuve un mes enseñándome, pero después el hombre me dijo que como ya estaba aportando y estaba ayudando, que él quería como darme una gratificación, ¿no? Para motivarme también, para que estuviera allí. Y nada, se lo acepté también, pero con esa condición. Y dije, esto es una gratificación, no lo consideres como que me estás pagando un sueldo, porque yo lo que quiero es que me formes, que me dediques ese tiempo para formarme, para yo en un futuro próximo poder quedarme el negocio. Y así fue, ¿no? Se produjo el traspaso. No, pasó que este hombre estaba enfermo y en el transcurso del año enfermó y murió. Falleció. Entonces ya también a mí estaba, eso sí, en 17, 18 años, y estaba también estudiando. Yo seguía estudiando, estaba trabajando con este hombre unos días, pero yo también seguía estudiando. Y no, llegó el momento que dije, pues nada, sigo un poco con los estudios hasta los 19 años. Y bueno, que al final el ingeniero agrónomo no lo terminé. Estuve hasta el segundo año, pero dije que no aguanto. Esto no es para mí. Y ya me enfoqué en que, bueno, en trabajos, cogía trabajos de los que podía, ayudándole a mi padre también, y decidí que me quedaba muy poco para irme. Entonces soy de los que he hecho el servicio militar, y con 19 años ya tuve que irme al servicio militar. Entonces ahí decidí pararlo todo y, bueno, cuando vuelva, a ver qué hago. Hice el servicio militar y cuando lo terminé, al mes de terminarlo, le dije a mi mujer, bueno, a mi novia, que en aquel entonces mi actual mujer, voy a montar un restaurante o una carnicería. ¿Qué quieres que monte? Le diste a elegir, ¿no? Sí, y ella se quedó sorprendida porque no esperaba eso. Y yo, ¿y por qué me dices esto a mí? Y yo, cariño, pues yo quiero contar contigo.
Algo de lo que me gustaría que comentases es el servicio militar. Vamos a detenernos ahí. ¿Te aportó el servicio militar? Bueno, coméntanos cómo lo viviste y demás, porque, bueno, en los podcasts no se suele hablar y... A mí me aportó mucho porque era... Bueno, yo había oído decir que era una pérdida de tiempo, que allí se iba a hacerse el gandul, que a pesar de que había una disciplina, pero que las personas... Era como un trámite, ¿no? Y yo es que a mí no me gusta desperdiciar mi tiempo, a mí me gusta aprovecharlo, ¿no? Y el servicio militar para mí fue un aprendizaje muy importante, porque primero estuve un año fuera de casa, que yo nunca había estado fuera de casa un año, y después es el crear relaciones, relacionarme con otras personas de toda España que yo no conocía y de los cuales me nutrí en varios aspectos, ¿no? Pues unos venían de estudiar carreras, otros tenían oficios ya, otros eran empleados. Y yo la verdad que salí muy, muy contento porque fue un año diferente. A pesar de la disciplina, que creo que también me ha ayudado mucho después en el transcurso de mi vida, ¿no? Sí, la idea es por ahí, porque ahora se habla mucho de disciplina, de duchas frías, de bueno, lo que vemos en redes sociales mucho. Y entonces mi pregunta era si te sirvió, o sea, el servicio militar, o la mili, se ha dicho toda la vida, si te sirvió para, bueno, en ese aspecto, o sea, para coger disciplina y para enfocarte, volver más enfocado a tu trabajo, más, bueno, un hombre, o sea, como se dice... A mí siempre me ha gustado ser respetuoso con las personas, pero allí me di ese valor, ¿no? Porque como realmente las personas ahora mismo, por ejemplo, ¿no? La gente no está teniendo en cuenta los valores. Pues allí te los inculcan primero a fuerza bruta, porque tienes que entender que para relacionarte con muchas personas, pues si no hay ese compañerismo, si no hay esa disciplina, el acatar unas normas, pues es muy difícil convivir. Es un cuartel que habíamos, no es que eran de los muy grandes, pero habíamos 300 personas, pues tienes que aprender a convivir con mucha gente. Y eso me reforzó en la idea de que necesitas adaptarte a normas y respetar a tu entorno. Vale, José Juan. Y ahora sigue contándonos cómo se desarrolló esa actividad de carnicería y si el deseo de tu padre de que tus hermanos y tus hermanas trabajaran se fue cumpliendo. Sí, bueno, como remito un poco a lo que estaba diciendo, que le hice la pregunta esta a mi novia, a mi actual mujer, que le apetecía que pusiera, o era un restaurante o una carnicería. Ella se quedó un poco pensando y dijo, pues una carnicería, por el tema de no estar todos los fines de semana, que ella ya lo había sufrido, y yo también, el tema de que yo los fines de semana estaba trabajando, en fin, no estaba tanto con ella. Dijo, bueno, pues pon la carnicería porque por lo menos vamos a tener ahí unos días de poder, los fines de semana, poder disfrutarlos. Y nada, a partir de ahí empecé a pensar de qué manera podía desarrollar el negocio. Primero me fui a un pueblo aquí cerca, a Novelda, a aprender con otro carnicero que conocía a mi padre, que digamos que está un poquito más avanzado que el que había en el pueblo. Y ahí fue cuando ya tomé la decisión de invertir. Y con los ahorros que había conseguido de ahorrar durante el tiempo que trabajaba los fines de semana. Y bueno, es un dato curioso, es que yo en la mili, toda la gente decía que se gastaba mucho dinero. Yo en la mili dupliqué el capital que tenía ahorrado. ¿Y eso? Cuéntanos. Bueno, pues en la mili yo lo que iba ahorrando de lo que había ahorrado, yo lo que hacía también es incrementarlo, pues, no sé, pues comprando guardias a otras personas,
Es decir, para que me dieran ahí. Me daban billetes de tren para yo irme a casa y se los vendía a compañeros. Y yo me venía a Autostop de Madrid. Yo hice la mili en Madrid. Y además los fines de semana que venía, que teníamos los permisos que se decían, pues yo también trabajaba. Y entonces, pues claro, lo que hice es seguir, en vez de gastar, lo que hice es seguir acumulando. Porque tenías en mente ya esa primera inversión iba a ser necesaria y como a lo mejor mucha gente puede pensar que te llegaba de herencia o te llegaba de otros sitios el dinero, No. En tu caso no fue así y realmente lo necesitabas. Sí, para empezar cualquier negocio hay que tener por lo menos una base, ¿no? Yo no es que tenía todo el dinero para tener el negocio, pero ya tenía una base importante, para que era por lo menos a dar las primeras entregas a los proveedores, los cuales les compré maquinaria, les compraba producto y eso es lo que te permite un poco empezar, ¿no? Porque si no es... de hecho, un dato curioso, esto no lo he dicho en público, yo nunca he sacado un préstamo para mi empresa. Siempre me he apalancado con... Siempre te has autofinanciado. Sí, siempre me he autofinanciado. Es posible, ¿no? Crecer sin deuda, ¿no? Sí, bueno, yo soy la evidencia, ¿no? Y cuando realmente te lo propones, están los medios y el universo te provee de los medios para que eso suceda. Claro, para eso hay que transmitir mucha confianza y mucho compromiso a las personas con las que te tienes que apalancar, porque al final te tienes que apalancar personas, ¿no? Digamos, los que te permiten que les vayas pagando a modo que tú vayas consiguiendo esos beneficios. Y entonces, ¿esa carnicería la montaste tú solo o la montaste con tus hermanos ya? Porque, bueno, yo me acuerdo que era pequeño y demás, la carnicería está en el mismo pueblo en el que vivimos y demás, y yo recuerdo que siempre llamaban la carnicería José Juan. Sí. Entonces, ¿la montaste con tus hermanos, tú solo? ¿O luego? Sí, mi intención fue, de hecho, mi hermano Carlos estuvo conmigo también en los inicios con este hombre que quería traspasarme la carnicería, cuando estuve yo aprendiendo. Y lo que pasa que él lo dejó porque pensaba que no era algo que en principio le agradara, ¿no? Pero sí que cuando yo inicié lo conté con él porque él también ya tenía unos ahorros, porque yo ya les había dicho a ellos que mi intención era ser empresario, que un día podían... Entonces, pues ellos también empezaron a ahorrar a su forma, ¿no? Y con el primero que conté fue con mi hermano Carlos, que él también tenía unos pequeños ahorros, y entonces ahí los invirtió en el negocio. Él estaba trabajando en una fábrica de calzado y lo que hacía es que me ayudaba los fines de semana, cuando terminaba, o por las noches, o a mediodía, para iniciar el negocio, ¿no? Y es mi primer socio. De ahí ya, conforme fue creciendo la empresa, como en la primera carnicería no podíamos estar todos, pues ya encontramos la forma de ir involucrándolos y era pues montando otros negocios. Y primero nos quedamos una carnicería de unas personas que se iban a jubilar y ahí involucramos a mis otros dos hermanos, Fernando y Javier. Y así habéis escalado hasta el día de hoy que tenéis... Y ya hemos llegado a las 11 carnicerías y la fábrica de embutidos. Y ahí fuimos creciendo exponencialmente. Y con 11 carnicerías, ¿qué sigue pasando por la cabeza? ¿Qué le sigue pasando por la cabeza a José Juan para desarrollar nuevas cosas? Bueno, esto durante este crecimiento lo que a mí me pasó es que cogí demasiada responsabilidad. Al ser el mayor de 8 hermanos y, digamos, de alguna manera a mí me educaron como ejemplo para los demás, ¿no? Y yo fui acumulando demasiada responsabilidad.
¿Cómo es acumular responsabilidad? Pues es yo querer adjudicarme todos los problemas que iban ocurriendo en el negocio, ¿no? Pues el tema de despidos, de relaciones o malas relaciones con clientes o con proveedores. Pues digamos que todos los marrones que iban surgiendo, pues yo decía, no te preocupes, eso me encargo yo. Y esa falta de delegación me llegó pues a enfermar. Empecé pues con muchos dolores de espalda, con dolores de estómago, acumulando cada vez más ansiedad, estrés, porque cada vez conforme vas creciendo, el equipo va creciendo, pues los problemas son mayores. Y si no, yo no los delegaba, aunque ellos estaban preparados, pero yo con mi responsabilidad no los delegaba, entonces esto todo derivó a un ataque de ansiedad, el cual yo pensaba que me moría, que ya se había acabado mi vida. Yo en principio no pensé que era un ataque de ansiedad, era como un infarto, como que me había dado un infarto, y eso fue un clic en mi vida, ¿no? Cuando detecté después, me diagnosticaron que realmente era un ataque de ansiedad, pues estuve un tiempo muy mal y ahí empecé a buscar, a hacerme preguntas y a buscar respuestas. Era por qué si me estaba yendo bien, supuestamente, por qué si tenía una familia bien, por qué me había llegado esto a mí, ¿no? Si yo además he sido una persona que me he cuidado, que no he fumado, que no bebo. Vicios así adictivos no he tenido. Entonces no me explicaba, es decir, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? Y cuando yo creo que estoy dando todo de mí. Y claro, inevitablemente cuando te haces preguntas, pues te vienen respuestas. Y hablando con un compañero proveedor que ya había hablado con él sobre el tema de que a mí me gustaría asesorar a otras personas, que siempre he tenido con esa motivación de ayudar a otros. Y esta persona me dijo, mira, José Juan, yo creo que, bueno, ya habíamos hablado de esto, ya te he dicho que las responsabilidades que estabas cogiendo no te pertenecían y que tenías que delegar y que tenía que, de alguna forma, aprender a hacer eso. Y bueno, él me propuso como primer inicio que leyera un libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Yo no había leído del tema real nada. Y dije, sí, tú léetelo, que esto te puede ayudar y tal. Y digo, pues es que yo no he leído. Yo leía pues cosas que venían vinculadas al negocio, pero en tema de desarrollo. De hecho, empecé a leerlo y cuando llevaba 10 o 15 páginas, y digo, esto es un tostón, esto lo dejo. Y nada, este amigo me llamó y me dijo, ¿cómo llevas el libro? Y yo, José Luis, lo he dejado, esto es un tostón, yo no entiendo nada aquí. Dice, no, tú sigue. Tío, pero es que no me gusta, si es que no, tú sigue. Y bueno, pues con la existencia de él, lo terminé el libro y nada, yo me pregunto, ¿qué te ha parecido? Y yo, pues, si te digo la verdad, sigo pensando que es un tostón, hay muchos conceptos que no entiendo, ¿qué tal? Y dice, vale, pues ahora te lo lees otra vez. Y yo, ¿cómo? ¿Otra vez lees el mismo libro? Y dice, sí, te lo lees otra vez y vas a ver que vas a ir descubriendo nuevas respuestas hacia lo que tú quieres. Y bueno, pues si me lo ha dicho él y era una persona que yo respetaba y qué tal, pues voy a leérmelo. Qué buen proveedor tenías. Sí, era como proveedor y amigo, ¿no? Y nada, y le hice caso y la verdad que se me abrieron caminos, ¿no? Eso derivó en que quise entender mejor cómo funcionaba el mundo de la empresa. De ahí fue cuando empecé a buscar formación, ¿no? Algo que me ayudara a crecer en ese tema y a entender mejor los procesos del emprendimiento. Ahí contraté una formación de una escuela de negocios, se llama Level Up. Empecé a formarme. Esta persona me propuso que entrara en el equipo porque me vio como potencial, porque era un empresario que ya tenía 30 años de bagaje,
y que allí en las mismas formaciones pues la gente me venía a pedir consejos y a hablar, y claro, yo eso no entendía. Yo, ¿por qué viene esta gente a pedirme consejos a mí si ya hay una formación? Y me hizo que dice, vente al equipo, que quiero que estés con nosotros. Estuve 3 años, ahí fue cuando, digamos, entendí de una forma la viabilidad de lo que es dejar de ser autoempleado a ser empresario. Y en esta parte de aprender, en esta empresa había 2 líneas. Una era el tema empresarial y otra es desarrollo personal. Y en el tema empresarial, pues sí que es verdad que había muchos conceptos que yo no entendía y que pude aprender e incluso instaurar después en mi empresa, pero donde a mí me ayudó a hacer los clics o los activadores fue la parte del desarrollo personal. Y fue lo que me enganchó. Y dije, bueno, pues esto, junto con mi experiencia, tengo que hacer algo, ¿no? Y dejé la empresa esta y de ahí fue cuando decidí buscar un nuevo propósito, ¿no? Era, en este caso, lo que he llegado hasta ahora, ¿no? Pues estudié coaching y, bueno, varias formaciones. Yo recuerdo aquella época, aquella etapa de formación que yo la hacía contigo, recuerdo. Incluso estuvimos en Londres con Tony Robbins, o sea, tu hijo, tú y yo. Y bueno, la recuerdo aquella etapa como de mucha formación, de desarrollo personal y demás, porque aquello ya, yo creo que fuimos a Londres, yo creo que sería 2017. 2017 era. 2017. Sí, yo a partir de ahí también, de esta etapa con esta escuela de negocios, entendí que si quería ayudar, pues aparte de mi experiencia, pues que necesitaba otros conocimientos, ¿no? Y ahí pues me he formado con gente importante, pues como Tony Robbins, he estado con John Maxwell, después en otros temas de marketing digital también, pues un poco saber estrategias de marketing y también mucho desarrollo personal. Que creo que para mí la base del emprendimiento se tiene que sustentar con tu autoconcepto, ¿no? Con tu desarrollo personal. Totalmente. ¿Y cómo es posible que yo en mi caso y en muchos casos detecto que piensas que esa vía personal, cuando estás de empresario, cuando estás emprendedor, autoempleado, has creado algún negocio, realmente yo pensaba cuando hacía los primeros cursos o el primer libro, que es que nada de eso iba contigo, que eso no era lo que realmente te pasaba. Y después, cuando pasas esa parte de ahí, es cuando todo el mundo dice, es que ese fue mi punto de inflexión, descubrir ese desarrollo personal, descubrir ese crecimiento. ¿Por qué? ¿O de dónde venimos condicionados estos perfiles para que no lo trabajemos desde pronto? Sí, venimos condicionados por creencias. Es decir, nosotros tenemos unos patrones adquiridos que como referentes tenemos siempre a nuestros padres y de ahí cogemos muchas creencias. Pues bueno, hay personas que no emprenden aún teniendo esas capacidades porque sus padres les han dicho que estudia una carrera, que ese es un futuro arte funcionario, que es un futuro más seguro. Otros que trabaja para otros, búscate un sitio que te paguen bien y que, bueno, más o menos esté acorde con lo que te gusta. Y como el tema de emprendimiento, hay muy poca información, ¿no?, al respecto. De hecho, a los emprendedores se les llama como locos, como atrevidos, como inconscientes, ¿no?, cuando realmente el mundo se rige por estos líderes, ¿no?, por esta gente que toma esas decisiones de emprendimiento y realmente para ayudar a ese entorno empresarial y personal, por supuesto. Pero es que yo veo que en esos funcionarios, esas personas trabajadoras, también tienen cuadros de ansiedad. Y realmente, o sea, tú descubriste al tener que formarte por la parte empresarial, descubre lo otro, pero es que esta gente tiene que pasar también por la parte personal. Si no quiere, o sea, aunque no quiera formarse por la empresarial, pero por la personal tiene que pasar porque su cuerpo ya se lo está diciendo. Sí, de hecho
pues no lo digo yo, ¿no? El doctor Hankins, psiquiatra, que fue premio Nobel, él dice que el 98% de las enfermedades, de los problemas de ansiedad y estrés vienen derivados del trabajo, ¿no? De nuestra ocupación. Y hay muchas personas que lo que están es trabajando en empleos que no les llenan. Y eso, por supuesto, te crea estrés y ansiedad, porque hacer algo que va en contra de tu voluntad es un esfuerzo tremendo. Ya no es el esfuerzo del trabajo, sino mentalmente es un esfuerzo tremendo. Y superar eso no es fácil si no trabajas esa mentalidad. Por eso cada vez está predominando más todo esto de la formación en desarrollo personal, para que las personas, sobre todo, dejen de enfermar y tomen decisiones en base a lo que quieren en su vida, no a lo que les impone la sociedad. Te gastas un dineral en formaciones, o lo gastas o lo inviertes, depende de lo veas. Para mí es una inversión. Para mí es una inversión, pero bueno, la palabra fácil es gasto, pero es inversión, evidentemente, yo lo veo así. Entonces, luego decides empezar a ayudar a otros. O sea, a ti te han ayudado y empiezas a decir, bueno, el negocio del coaching, al mismo tiempo que puede ser un negocio, estoy ayudando a otras personas. Cuéntanos un poco tu etapa tu última etapa más de ayudar a personas. Sí, yo en mi empresa ya empecé a introducir todo el tema de formaciones, de coaching, ¿no? Si queréis que aclare un poquito el coaching. El coaching lo que hace es realmente hacer cuestionar a la persona lo que le está suponiendo el no avanzar en su vida, ¿no? Es decir, el coaching no te indica qué tienes que hacer o por dónde tienes que ir, simplemente es como un reflejo de la persona, de lo que realmente le está impidiendo avanzar, ¿no? Y las preguntas de coaching van enfocadas siempre a que esa persona se responda con claridad qué es lo que realmente le hace motivarse en su vida, qué es lo que realmente quiere en su vida, para que en base a eso actúe, tome las decisiones que considere oportunas para crecer como persona y para realmente ser ejemplo. Aquí yo tengo claro, chicos, que aquí en esta vida venimos a ser ejemplo para otros. Totalmente. Para mí es lo que es el sentido auténtico de la vida, es tú has venido aquí para ser ejemplo para otros. Y cuando yo descubrí que mi vida era eso, ser el ejemplo, o ser mi mejor ejemplo, no el mejor ejemplo, sino mi mejor ejemplo, decidí que actuar como toda la vida se ha hecho, es decir, trasladar tu experiencia y tu conocimiento a otras personas que están iniciándose. Es que esto no es un descubrimiento. Los mentores, de hecho, ya creo que fue en Aquiles, no sé qué película era la que hizo, el caballo de Troya, que se decía, ¿no? Aquiles, cuando se fue a librar una de las mayores batallas que él consideraba que podía morir, lo que dejó encargado a Mentor, que era su gran amigo, de ahí lo que viene Mentor. Mentor era el nombre de una persona. Le dijo: Mentor, quiero confiarte la educación de mi hijo. Es decir, eligió a esa persona como referente. Y de ahí viene la palabra mentor, ¿no? Como persona que transmite esa experiencia y esos conocimientos a otras personas. Y los primeros mentores que tenemos son nuestros padres, pues nuestros abuelos, nuestros maestros, Y esa figura se ha ido desdibujando a medida que hemos optado por centrarnos en el conocimiento o la información que hay hoy en los medios, ¿no? Que como que nos creemos que somos autosuficientes encontrando información en este tema del marketing, o en YouTube, o en las redes sociales, o incluso en formaciones. Y
Y eso ha llevado a dejar de lado uno de los pilares básicos que yo entiendo que forman parte del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento, pues entendemos que es producto, marketing y lo que es las finanzas o resultados, ¿no? O manejo de resultados. Pero hay una parte muy importante que no se está, digamos, ofreciendo a esos emprendedores, que es el tema mentalidad. Y es el fundamental. Si tú mentalmente no estás preparado para afrontar estos nuevos retos, pues te vas a venir abajo. Es decir, incluso teniendo éxito, ganando dinero, hay mucha gente que entra en el vacío. Es decir, de que se enfocan solo qué es lo material, lo que es conseguir ganar dinero, o acumular bienes. Eso no tiene sentido. Y la mentalidad es lo que ayuda a dar sentido a todo eso. A mí me ha encantado cuando has dicho la parte como en tu trabajo, ¿vale? Como mentor vas reconduciendo, no le marcas a esa persona y vas reconduciendo o haciéndole preguntas. ¿Eso quiere decir que las personas no están destinadas a algo fijo y que realmente lo que están es programadas y tú ayudas a cambiar ese programa? No es tanto programación. Cuando nacemos vírgenes, es decir, no hay nada. Imaginaros como lo que es un ordenador, ¿no? Un ordenador, cuando te lo dan, no hay nada programado. Y tú le vas programando cosas. En base a lo que programas, vas creando unos incentivos para que las personas pues, vayamos desarrollando nuestro don. Está claro que sí que la inteligencia que se va desarrollando pues puede ser musical, otra es artística, otra es empresarial, se van desarrollando en base a lo que tú percibes de tu entorno, a lo que te trasladan tus padres o tus mentores y a las necesidades que vas viendo en tu entorno. Digamos, vas creándote ese don. Ese don lleva a un propósito, que es cómo empleo mis cualidades para ayudar a los demás. Ese es el propósito, realmente. Por eso yo he unido las dos formas. Una es, o estas dos herramientas, ¿no? El coaching, por una parte, que es lo que empiezas a cuestionarle a la persona qué es realmente lo que quiere, qué es realmente lo que le hace o le haría sentirse bien haciendo para obtener ese bienestar en su vida. Y la mentoría es, de alguna manera, acompañarlo con las experiencias, ya no tanto profesionales, sino vitales, a esas personas para que entiendan que hay unos obstáculos que van a tener que sortear y el mentor y la figura del mentor lo que tiene que hacerle es que visualice esos obstáculos y en el momento que pueda llegar ese obstáculo y no encuentre la forma de avanzar, pues que tenga la capacidad de pedir ayuda a otras personas que ya han transitado ese camino para que se lo faciliten. Esa es la figura como mentor. Y la del coaching es como a despertar esas iniciativas que tiene la persona, despertar sus dones para que los pongan al servicio del mundo, ¿no? Eso es como yo lo entiendo. ¿Se puede tener cualquier cosa en la vida? ¿Se Sí. puede conseguir cualquier cosa? Sí. Lo digo porque yo lo digo así tan rotundamente porque yo lo estoy experimentando. ¿Por dónde tiene que empezar esa gente que está ahora viéndonos, que está estática, que cree que su vida ha sido destinada y no tiene parte ni en su vida, que no puede cambiarla? ¿Por dónde empiezan esas personas? Primero es por cuestionarse realmente qué es lo que quiere en su vida. Definir, es decir, bajar a tierra qué es realmente lo que te hace a ti sentirte bien en tu vida. Y eso todo el mundo tenemos actividades o iniciativas que nos hacen sentir bien. No sé, pues uno puede ser que se le dan muy bien las manualidades en hacer algo, pues y
Yo le digo en esas actividades que entras en el estado de flow, ¿no? Que tu tiempo pasa y no le das importancia, ¿no? Y que la gente también te dice que, wow, qué bien te está saliendo eso. O cómo me has ayudado con eso. Esos dones son los que hay que potenciar, por supuesto. Hay que meterle conocimiento y ya te digo, y la mentalidad adecuada para no sabotearte, ¿no? Y decirte, porque en la sociedad, yo digo sabotearte porque en la sociedad nos está condicionando constantemente a que nos adaptemos a un sistema. Pero nosotros también necesitamos tener nuestro sistema, que se adapte a ese sistema, pero el primero tiene que ser crearlo nuestro sistema de valores, nuestro sistema de cómo poner al servicio de los demás lo que a nosotros se nos da bien hacer. Eso para mí es fundamental. ¿Y es posible un mundo donde todos tengan éxito? Claro. Las personas, el ser humano ya nace con esa mentalidad de éxito. Es decir, nosotros lo que nos diferencia de un caballo o un cerdo es la mentalidad. Simplemente las personas ya nacemos con esa capacidad de no conformarnos con... Para hacer un poco la analogía, un animal nace para comer, descansar, reproducirse y morir. Él no tiene... Se adaptan un poco a lo que es las circunstancias o sus entornos, pero nada más. Las personas necesitamos esa definición de éxito, ¿no? Es de lograr cosas, de no conformarnos con lo que nos está sucediendo. Siempre queremos un poco más, un poco más. Y no me refiero solo a que es dinero, ¿no? O lo que se lleva normalmente ahora, ¿no? Que se enfoca no a conseguir más dinero, no. Es a cómo te relacionas mejor con los demás, cómo ayudas a los demás con ese don que tienes, ¿no? Que todos nacemos con un don. Todo el mundo nace con un don. Digamos, yo digo con una intuición, no con un don. El don se desarrolla después. Y eso es lo que nos diferencia realmente de los demás. De los animales, ¿no? Ese éxito. Pero el éxito, yo digo que el éxito no tiene una medida. El éxito es infinito, no es... Imaginaros, pues no sé, personas como Amancio Ortega, como Elon Musk. Es decir, cada uno define su éxito y le pone techo a su éxito. No todos tenemos que ser Bill Gates o Steve Jobs o Messi o no. Cada uno define su éxito y le pone su límite. Pero todo el mundo está preparado. Si es ser humano, todo el mundo está preparado para superarse. ¿Cuál es tu don, entonces? Mi don, para mí, son las relaciones. Es decir, el relacionarme con los demás. El escuchar. Para mí son en lo que yo disfruto realmente. Y no soy tan experto, no soy un empresario súper experto. No soy un músico con un don eso, ¿no? A mí me encantan las relaciones. O sea, disfrutas más con el coaching que con la carnicería, ¿verdad? Sí, de hecho yo cuando emprendí y monté estos negocios era porque iban enfocado en relacionarme con personas, ¿no? Porque al final es trato directo con cliente y con gente. Y a mí siempre, de hecho ya desde pequeño, siempre me ha gustado relacionarme con muchas personas. Eso es lo que me ha hecho, lo que me incentiva, ¿no? Lo que me mueve cada día es conocer personas y transmitirle esa motivación para realmente que consigan lo que quieren. Eso te ha traído hasta aquí.
O sea, al final te lo propusimos y no dudaste ni un segundo. Sí, porque es lo que... La propuesta, yo tenía un mentor, bueno, que me dijo que cuando tienes un don, tu obligación es presentar ese don a los demás. Es decir, la gente tiene un problema y busca una solución. Pero si tú tienes la solución y no dices que la tienes, pues no vas a poder ayudar, ¿no? Lo que me decía el mentor, dice, tú tranquilo que tus clientes existen, ya han nacido, simplemente porque ya tienen ese problema que tú puedes resolver, que es crearles esa visión de propósito, esa capacidad para relacionarse, esa motivación para que pongan el don que digamos que den ese don a la sociedad, ¿no? Que aporten ese don a la sociedad. Cambiando de tema ahora, o mejor dicho, volviendo al tema empresarial, ¿qué es lo bueno de haber descubierto esta parte empresarial, de ser ahora realmente un empresario? ¿Qué percibes? ¿Qué ventajas tiene un empresario? Ventajas simplemente es desarrollar sus habilidades. Y ser yo le digo, los empresarios son los líderes, ¿no? Las personas que crean ejemplo para los demás. Y como ventaja de ser empresario, para mí es cumplir un ciclo vital. Lo explico. Para mí, el ciclo vital de una persona tendría que ser, primero, ser empleado, es decir, trabajas para un sistema. Después pasas autoempleado, tú eres el sistema, tú te creas el sistema. Después te conviertes en empresario, el sistema trabaja para ti. Y el siguiente es el inversor, que es varios sistemas trabajan para ti. Ese sería el camino realmente de una persona, ¿vale? El cuadrante de flujo de dinero. El cuadrante del flujo de dinero o del flujo del desarrollo del don, que le digo yo también, no solo es el flujo de dinero, pero Robert Kiyosaki lo define así, ¿no? Cuadrante del flujo del dinero. ¿Por qué? Porque esos inversores lo que hacen es nutrir a estas personas, empleados, que van a dar al salto autoempleado. Es decir, es una retroalimentación de la cadena. Yo me he quedado con una frase que los empresarios son el ejemplo, los líderes. ¿Cuántos empresarios o cuántos profesores o maestros empresarios conoces? Muchos. ¿Existe realmente en el colegio y en la universidad ese ejemplo para que en un país donde pues, existen funcionarios, existen trabajadores y existen empresarios, existe esa figura empresarial dentro de los colegios y institutos? No. ¿Y qué pasa después para que, como dice José Elías, te pica la víbora y te convierte en empresario si nadie realmente en el sistema educativo te ha enseñado a ser empresario? Hay personas que toman ejemplo como he dicho, de los patrones de padres, pero no tiene que ser solo padres, pues a lo mejor han sido tíos o han sido amigos de sus padres, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí una de las personas que me ayudó a determinar el emprender fue un amigo de mi padre. También, ¿no? En el que yo, digamos, me basé como modelo. Te veía reflejado. Sí. Este hombre había sido empleado de una empresa que tenía 2 socios. Estos 2 socios se separaron, no llegaron a buen acuerdo y él dijo, como él era el que estaba como administrador, como administrativo de la empresa, y dijo, pues bueno, si no os importa, pues me la quedo yo, que estoy aquí mucho tiempo. Se quedó la empresa y era un almacén de droguería y perfumería.
y lo escaló, no solo que duplicó las ventas del almacén, sino que montó 10 droguerías perfumerías. De hecho, fue el que me retó en una comida con mis padres a que dice, venga, José Juan, a ver si llegas a las 10, como he llegado yo. Y le di la mano y le dije, lo voy a conseguir. Y lo conseguí. Bueno, Tienes lo 11. superaste. me pasé uno, la superé. Te has pasado el juego. Sí. Pero sí, es muy curioso porque creo que llega el sistema a educarte de una forma y cuando entras en desacuerdo, bien, como tú has dicho, ingeniero agrónomo y no te gusta, empiezas, mucha gente entra en desacuerdo en el sistema, que ha sido toda la vida ese sistema, y entonces nace el emprendedor. Cuando yo creo que sería mucho más fácil, teniendo en cuenta que el país o el país o el mundo, tienen que existir varias figuras, ¿por qué no se establece esa figura de maestro, profesor, emprendedor también? Creo que en los ciclos formativos existe más esa figura, llega más, pero realmente en la parte inferior no veo que esos maestros estén con esas habilidades de emprendedor. Pues es muy es muy lógico, Pablo. Un funcionario no puede tener la capacidad de incentivar a una persona a mostrarle el camino del emprendimiento, porque él no lo ha hecho. Es decir, no puede ser un ejemplo. Para mí, por desgracia, hay pocos mentores empresarios. Creo que ya se van poniendo, se van enganchando a personas como yo que hemos decidido, ¿no?, aportar esa experiencia y ese conocimiento a otros, ¿no? De normal, el empresario, cuando ya llega a un momento que ha sufrido tanto, y porque realmente los empresarios que tenemos este bagaje ha sido mucho sufrimiento y mucha dedicación y mucha... Ahora se hace de otra forma, el emprendimiento ahora es mucho más liviano, con los conocimientos que hay, es mucho más fácil emprender y mucho más fácil escalar un negocio que hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, esas figuras de mentores, ya no solo con conocimiento, porque tú en la universidad te vas a encontrar personas con mucho conocimiento, eso sí, pero experiencia no tienen. Es como un compañero que tenía yo que venía a hacer un máster en un MBA y estaba hablando ahí unos temas y dice el profesor, dice, no, porque es que en el tema de cuando tienes el problema de que no has llegado a tener los beneficios para pagar las nóminas o esto, pues bueno, pues esto no pasa nada, pues te tienes que ir a... Y le dijo, ¿perdone? Dice, dígame. Dice, le dijo mi amigo este, dice, usted no tiene empresas, ¿verdad? Dice, no. Dice, entonces, discúlpeme, pero en este apartado se debe callar. Dice, porque está transmitiendo un concepto a las personas aquí que no tiene nada que ver con la realidad. Dice, usted no sabe lo que es llegar a fin de mes y no tener para pagar las nóminas. El sentimiento, usted no lo tiene. Además, lo ha hecho de una forma frívola, ¿no? Ha dicho que no pasa nada, como que vas al banco y pides, como si eso fuera algo normal. Porque así no sucede. Es decir, no es que vas al banco. A lo mejor llevas al banco y ya tienes... La puerta cerrada. Las puertas cerradas no te han podido dar. Totalmente. Así Dice, el sentimiento de frustración, de fracaso que siente el empresario, usted no lo está manifestando ahí. Pero simplemente porque no tiene la experiencia, ¿no? Entonces, le ruego que esa parte se la salte si no tiene esa experiencia y prosiga, ¿no? Sí. Y me gustó mucho esa lección. Le dije, joder, le hice una lección muy contundente a esa persona para que no exprese algo que no ha experimentado. Yo creo que la universidad te ayuda al final a buscarte la vida, pero no... ni conocimiento. O sea, conocimiento te aportan, pero... ¿Cuánta gente se acuerda realmente del último examen? No te voy a poner de los últimos, no, del último examen. O sea, cuando han pasado unos años, realmente
La universidad es, para mí, la universidad es la vida. La universidad viene cuando sales de la universidad. Tal cual. Es un poco ilógico y hay gente que se molestará de escucharme en estos términos, pero lo siento y lo pienso así. O sea, creo que la universidad te aporta ciertas cosas, como conocer gente, como desarrollarte personalmente con nuevas vivencias, nuevos compañeros, nuevas pues, aventuras, ¿no? Y el conocimiento, pero más a buscarte la vida. O sea, pienso que te enseñan más a buscarte la vida para probar. Para probar y terminar la universidad. Al menos así lo he sentido yo. Yo asemejo eso a la mili. Es decir, ahora ya no está la mili, pero está la universidad. Totalmente. Es decir, que antes te pasabas un año o 18 meses, lo que correspondiera de mili, y ahora te pasas 4 años, si apruebas, en la universidad. Realmente, según los que habéis hecho, y he hecho mucho esta pregunta, ¿no? De qué conocimiento consideras que has podido utilizar a gente que ha hecho carreras. Pues yo tengo 2 hijos, igual que vosotros. Habéis hecho también esas carreras. Y nadie me ha dicho que un 90%, ¿no? Todos prácticamente un 10%, un 15% de aprovechamiento de todo el conocimiento que os han inculcado, ¿no? O que yo experimenté también en su momento cuando estuve estudiando, ¿no? Que yo consideraba que era lo que me estaban diciendo, no iba en base a lo que yo necesitaba para emprender. El sistema educativo actual está muy obsoleto. Está totalmente obsoleto. Obsoleto. Y creo que los mismos profesores lo saben. O sea que no es una. Es una verdad. Una verdad a voces, ¿no? Creo que todos pensamos igual. O sea, al final llegas el primer día a una empresa. Yo no he experimentado esto, pero llegas el primer día a una empresa y te dicen, vale, sí, de la universidad, muy bien, déjate el título a un lado, que a partir de ahora te vamos a enseñar cómo se trabaja en la empresa. Y la mayoría cogen la experiencia tras salir de la universidad. O sea, la vida. Sí es verdad que hay carreras que sí que necesitan de ese conocimiento, pero son puntuales, ¿no? Pues un médico, Totalmente. Un arquitecto, hay. ¿Y por qué son buenas esas carreras? ¿Por qué? Porque hay mucha práctica en la carrera. Claro, porque la carrera no termina con 4 años. Claro. La carrera se extiende a 8 o 10 años. Es que es lógico. Y es lógico que no queremos fallar con un médico. Un médico que no. O sea, hay que darle práctica y... O sea, que hagan muchas prácticas y que cuando salgan preparados. Pues eso en la mayoría de carreras, o un arquitecto. Un arquitecto está claro que es una carrera más dura, porque nadie quiere hacer un edificio y que se caiga. En otras carreras, pues esto no se aplica tanto. Hay mucha teoría, mucha teoría antigua que no te valen en el día a día. Está claro que el sistema educativo necesita una reestructuración ya. De hecho, mi profesor de coaching, Gregory Kajina, que está ahora mismo trabajando en el cambio de la educación de Alemania, es uno de los partícipes en un grupo que han metido ahí de filósofos, de científicos y todo, como para adaptar la nueva educación que necesitan ahora mismo las personas. Y me decía eso, dice que claro que se vienen unos cambios tremendos, porque tú ahora, un chaval de 14, 15 años, lo estás metiendo en un instituto y está desmotivado total. Totalmente. No entiende qué hace allí, aparte de que se vea como tipo guardería. Está yendo allí pues tipo guardería, es decir, como me están metiendo aquí en un sitio en el que dejo un poco en paz a mis padres y poco más, porque no me siento que estoy perdiendo el tiempo, porque el conocimiento que me estáis dando yo lo tengo a un clic. Así me sentía yo, o sea, a los 16 años, y lees Padre Rico, Padre Pobre y dices, ¿y por qué tengo que estar leyendo esto mientras estoy leyendo La Celestina por obligación? O sea, que no me motivaba para nada, que será una obligación o será muy buena novela, pero no le encuentras
no encuentras por qué. Y claro, y pareces el rebotado, el que se sale del rebaño. Y creo que, bueno, pues a la vista está lo que ha pasado después, ¿no? O sea... Sí, hay una incomprensión manifiesta de las personas que tenemos esas inquietudes, ¿no? De emprender o de salirte, entre comillas, de fuera del sistema, ¿no? Y es que te sientes solo. Sí. De hecho, hoy, estábamos comentando antes que vengo de estar con una mentoría con 25 emprendedores digitales y les cuestionaba yo que cómo se sentían y me decían eso igual, que somos pues, como incomprendidos, como personas que no tenemos claro nuestra vida, porque nos estamos dedicando a algo que el entorno no entiende, ¿no? Es decir, que yo pueda vivir de, no sé, de YouTube, de ser un influencer, de hacer podcast, como estáis haciendo vosotros, o de miles de negocios. Bueno, de miles de negocios que se están creando, que son nuevas propuestas que están desbancando, como toda la vida ha pasado, a otras profesiones, ¿no? Y de hecho, hoy no se entendería la profesión de no sé, de una persona que vaya labrando con un burro. Hoy no es entendible eso. ¿Por qué? Porque hoy hay un tractor que teledirigido ya labra, ¿no? Hace las funciones que hacía ese animal con una persona detrás. O incluso trabajos, no vienen ahora a la mente, pero que se pueden venir a vosotros a la mente. Totalmente, sí. Sí, que no por ello la tecnología va avanzando y no por ello hay menos empleo. La tecnología avanza un momento dado, como has dicho, que llega el tractor y el que raba las mulas se echa las manos a la cabeza porque sabe que se va a quedar sin trabajo. Tal cual. Pero qué casualidad que no se quedó sin trabajo. ¿Pero quién no se quedó sin trabajo? Quien tiene las habilidades de adaptarse al sistema. Porque si fuera por desarrollo de tecnología, tractor, nueva maquinaria, o sea, realmente no habría trabajo si realmente eso es lo que pasa. Pero no es que no haya trabajo, es que simplemente hay que estar adaptado al cambio. Por eso, cuando escucho ahora el tema de la IA, realmente yo pienso que el próximo bache de empleo, la próxima crisis de empleo va a ser difícil de saltar, pero no por la IA. Es porque venimos bastante relajados de muchas cosas y la IA ya se ha puesto ahí. Pero la IA es el tractor de hace 50 años, 60 años. Es lo mismo. La diferencia va a ser quién es el que va a estar a favor o flexible en esa parte. Pero no va a ser ningún problema el tener la inteligencia artificial, como en su caso fue de tener el tractor. Si el que arraba las mulas era, como has dicho, un tipo con valores, que su padre le había metido el veneno en la sangre, ese no le faltaba trabajo. Es todo cuestión, lo que estamos hablando, venimos a referir la mentalidad. Es el pilar fundamental de que tú te adaptes al sistema. Es decir, las circunstancias tú no las vas a poder cambiar. Y de hecho he leído un libro recientemente que se llama La ola que viene, que va enfocado a todas las consecuencias, tanto buenas y menos buenas que va a traer, que está trayendo la inteligencia artificial. Y esta persona dice que él lo que quiere fomentar es que lo que se va a producir es más bienestar, tanto físico como mental. Ahora, ¿cómo te adaptes tú a ese bienestar? Es decir, si a ti te ha dejado desocupado de estar pegando martillazos, pues por supuesto vas a tener que hacer ejercicios, igual como antes se hacía el ejercicio porque los trabajos no se hacía tanto ejercicio porque los trabajos eran muy físicos y hoy, pues no sé, te voy a hablar de mi hijo que tiene box de CrossFit y vive de eso, de la gente va allí a hacer ese ejercicio que no puede hacer en su entorno. Porque su trabajo no es físico, es más mental. Debemos de pensar en adecuarnos a esa mentalidad que es de cambio. Es que no tiene otro sentido el que vayas en contra
de lo que está proviendo de la evolución del mundo. No se puede ir, en decir, no para. Este hombre decía, es que la evolución no se puede parar. Se está hablando de cómo paramos esto y dice, es que esto no se puede parar. Claro. Bueno, José Juan, y pasamos al bloque de un poco de nudismo financiero y demás. Cuéntanos qué otras inversiones tienes. ¿Inviertes en inmobiliario? ¿Inviertes en bolsa, en fondos, en cripto? Comenta. Sí, bueno. Para mí el emprender, por supuesto, debe conllevar un beneficio, ¿no? Todo lo que se emprende tiene que tener un fin y como fin es unos resultados que aporten un beneficio, ¿no? Y ese beneficio el emprendedor lo tiene que contemplar siempre como una parte como inversión y otras como diversión o vida, ¿no? O lo que necesitas para vivir. Yo en mi caso empecé con la empresa, después he diversificado pues, con el tema inmobiliario. Yo tengo... Cuéntanos cuántos pisos. Un patrimonio, pues ahora tengo 8 pisos y 4 locales, que son los que me están proporcionando un pasivo, ¿no? Y después también invierto en fondos de inversión. Esos ahora mismo son los tres pilares. Tengo la empresa, el tema inmobiliario y los fondos de inversión. Estás llegando ya a la última parte del cuadrante, ¿no? A que los sistemas trabajen para ti. Sí, en estos momentos me considero que estoy en esa parte. Ya te digo que el éxito cada uno lo interpreta a su manera. Yo en este momento me siento feliz y en control de mi vida, ¿no? Es decir, considero que no tengo que estar pendiente de una jubilación ahora mismo para seguir viviendo. Eso quería preguntarte. Cuando estás en ese cuadrante ya de inversión, que tienes unos ingresos pasivos, un cash flow, ¿sigues teniendo miedo a algo? ¿José Juan de ahora tiene miedo a algo en la vida? Miedo a no ser mi mejor versión. A perder esa ilusión por ser mi mejor versión. A lo demás no tengo miedo. O sea, necesitas estar en constante progresión. Entonces, ¿no te vas a jubilar nunca? Yo es que el concepto de jubilación nunca lo he tenido, no lo he contemplado nunca. Es decir, mi idea es que tú tienes un tiempo de vida y en ese tiempo de vida lo transites disfrutando y ayudando a otros a que evolucionen, ¿no? A transmitir para que ser ese mejor ejemplo. Para mí el sentido de la vida es ser el mejor ejemplo que pueda ser. Sí, ya lo decía Tony Robbins que la felicidad equivale al progreso, a seguir mejorando porque llega un punto en que pues, tienes el coche que quieres, tienes la casa que quieres, tienes todo lo que quieres a nivel material. Bueno, llega un punto en que lo único que puedes es aportar a la sociedad y ese progreso. O sea, lo vimos que Tony Robbins ponía felicidad igual a progreso. Para mí el sentido de la vida no es disfrutar tanto de esa parte material, ¿no? Que sí, que yo estoy de acuerdo en que te des esos premios, ¿no? Si puedes y tienes la capacidad o el interés por eso, que cada uno interprete si quiere ser un coche, que ser una casa, o los dos, o de vacaciones, o irte a experimentar cosas. Pero yo en lo que más disfruto es ayudando a los demás. Para mí es lo que mejor me hace sentir es cuando aportas a alguien algo y lo ves que toma otras iniciativas, que se transforma y le creas ese bienestar. Ese para mí es el disfrute total. ¿Todo el mundo puede ser ayudado aunque no lo sepa? Si no tienes la capacidad de pedir ayuda, no puedes ser ayudado. Eso es un condicionamiento que venimos desde pequeños,
que ya debemos de pensar en ir cambiando es a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos, y sobre todo en el tema personal. Porque fijaros que es muy habitual que tú tienes un problema, se te rompe un grifo o una lavadora y rápidamente llamas al servicio técnico o al fontanero y tal, y no tienes problema en pedir esa ayuda. Se te ha roto el coche y no tienes problema en ir al taller y decir, oye, que se me ha roto el coche, arréglamelo, ¿no? Y sin embargo, cuando tenemos problemas personales o cuando tenemos problemas de obstáculos que se nos ponen a nivel empresarial, por ejemplo, de ir y pedir esa ayuda a otras personas que hayan transitado eso, ¿no? El emprendedor se ve como el samurái, ¿no? Como que no tengo que mostrar debilidad para seguir hacia adelante. Cuando mi experiencia con grandes empresarios son los más sinvergüenzas, que yo digo, porque son los que más ayuda piden, los que más dispuestos están a recibir ayuda. Parece una incoherencia de lo que está pasando, pero es así. Las personas que vemos ahí en esos altos rangos y tal son los que más capacitados están de pedir ayuda y de recibirla. Me ha encantado el ejemplo, el de cómo hay un problema en una tubería y avisa por el fontanero, porque es que realmente, claro, estoy pensando que tú estás viendo que hay un problema con el agua, estás viendo que no hay luz, pero realmente cuando es mental, yo creo que no ves el problema y es más, ves que el problema lo tienen otros. O sea, yo envié al psicólogo mucha gente, antes de ir yo, o sea, envié mucha gente porque quería que la gente, que mi vida dependía de lo que hacían esas personas. Entonces tuve que enviar al psicólogo a todas esas personas para ver si mi vida tomaba sentido. Menos mal que no fueron. Y ya llegó un momento que entonces dices, no, si es que la tubería no está rota ahí, la tubería está rota aquí. Y es cuando detectas y pides ayuda. Pero me ha encantado ese ejemplo. Yo ahí, por poneros un poquito más en contexto, yo interpreto mi mundo como un espejo que me va reflejando todo lo que me funciona bien y lo que no me funciona tan bien. No me gusta lo que funciona mal, ¿no? Porque al final es como ir a otra parte negativa ahí que no me hace avanzar. Es decir, tú imagínate, estamos condicionados a reaccionar, que es, tú te has enfadado conmigo y mi reacción es, oye, no te pongas así, ¿para qué tal? O es que tú también, ¿no? A reaccionar, ¿no? Cuando, imaginaos en otro contexto, que esa persona que se ha enfadado conmigo, yo le diga, oye, ¿qué te ha hecho enfadarte así conmigo? Lo que estamos obligando a que la otra persona nos dé el reflejo de lo que hemos provocado. Cuando tú tienes el reflejo de lo que ha provocado que esa persona se enfade, tú puedes determinar con tu conocimiento, con tu sabiduría, con tu experiencia, para crear una mejor relación con esa persona, ¿no? Sí. Y normalmente cuando tú haces la pregunta esa, es que el enfadado se desarma, porque lo condicionas ya a que te dé, a que digamos que aclare qué ha pasado. A eso no nos educan. Nos educan es a reaccionar. Te han pegado, pega. Te han chillado, chilla. En vez de cuestionar. Oye, ¿por qué me pegas? ¿Qué ha hecho que tengas tú esa reacción conmigo? Porque ahí sí que puedo cambiar cosas y puedo evolucionar. Y eso en la vida nos lo está planteando, te lo plantea constantemente. Y para el emprendedor esto entenderlo es fundamental. Si tú dices, yo esto lo estoy viendo a menudo, ¿no? Es que mi equipo no funciona. Es que no me hacen caso. Es que los proveedores me llegan tarde. O no me han traído lo que yo
he pedido. Balones fuera. Todo es problema del exterior, no es problema interno. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú puedes crear tus normas y hacer que los otros, de una manera coherente, las interpreten para ayudarte. Pero tú no puedes obligar a nadie. Cuando obligas a alguien, estás creándote enemigos. Y eso es algo que llevamos en vena, ¿sabes? El reaccionar. Es decir, no aceptar que yo puedo cambiar. Y yo lo que he tenido claro y tengo claro en mi vida es que cuando yo cambio, todo cambia. Y José Juan, ¿cómo eliges un buen mentor? ¿Qué características tiene que tener un buen mentor para decir, esta es la persona que elijo para que sea mi mentor o mi coach? Pues para elegir un buen mentor, lo primero que yo he tenido en cuenta es que tenga la experiencia de vida que tú no has transitado. Que tenga los conocimientos y resultados que tú necesitas para que tu emprendimiento sea más fácil, ¿vale? Os pongo un ejemplo, ¿no? Si tú quieres ir al Everest, las posibilidades de llegar con vida a la cima, ¿a quién se las dejarías? ¿A tu amigo Pablo, que te acompañe, o a un Sherpa? Un Sherpa. ¿Por qué motivo? Porque ya lo ha hecho. Porque ya ha transitado el camino. Claro. Y te va a decir, podemos escalar hoy hasta la primera base y solo podemos hacer durante 4 horas porque en cuanto llegue mediodía va a empezar a hacer mucho frío, puede nevar, puede tal, ¿no? Pues esa es la importancia, que haya transitado el camino que tú quieres transitar. Que tenga la experiencia, no el conocimiento solo, sino la experiencia de haber transitado el camino, porque es el que mejor te lo va a mostrar. Claro. Para mí esa es la base de... Y que tenga esos resultados que tú quieres. Es decir, no que sea el Sherpa que ha llevado a la gente y ha muerto con él 100 personas, ¿no? Claro. Busca al Sherpa que haya tenido... que haya traído de vuelta a muchas personas, ¿no? Que no sea el que ha llevado arriba y se los ha dejado y ha vuelto él y se ha cargado a... Es decir, que tenga los resultados que tú quieres. Totalmente de acuerdo. Si tú quieres no sé, escalar tu negocio a vender 1 millón de euros, tu mentor tiene que tener los resultados de 1 millón de euros. Exacto. Mínimo. Y que no sea que se los hayan dado, no le hayan tocado la lotería, sino que haya obtenido ese 1 millón de euros con la experiencia de que tú estás transitando ahora, ¿no? Totalmente. La última pregunta. ¿Tienes la posibilidad de hacer solo una llamada? La última llamada. Uh-huh. ¿A quién la haces? ¿Y qué le dices? La última llamada se le haría a mi mujer. Y le diría que ha sido muy importante para mí el estar acompañado en este camino. Porque necesitamos siempre personas que, ya no solo para que nos alaben y para que nos den ese reconocimiento, sino para en esos momentos en los que, por ponerle un nombre, estás de bajón o que empiezas a procrastinar o que empiezas a no tener esas ganas, ¿no? de progresar, que esté contigo y te dé ánimos, que confíe en ti y que te lo diga. Yo confío en ti. Y esa persona para mí ha sido, bueno, en principio fue, ya ha sido mi madre, ¿no? Pero en estos 30 y 40 años que llevo con mi mujer ha sido mi mujer.
Juliet. Pues genial. Menuda entrevista. Hemos hecho ya algunos clics, yo por lo menos, en la misma entrevista. Y nada, agradecerte pues esa transparencia, esa conexión con tu esencia, con tu don. Y totalmente. Yo he hablado muchas veces contigo y sabes que siempre te lo he dicho, que me pareces, bueno, un ejemplo de cambio, de superación. Y bueno, poder traerte hoy aquí al podcast y poder mostrárselo a la audiencia me parece una pasada. Y espero que les guste. Pues simplemente también agradeceros, Miguel y Pablo, esta iniciativa que estáis tomando como personas que queréis crear esos cambios en el mundo, y que sin duda esto no es tan fácil como la gente pueda pensar, que es ponerte a hacer un podcast o divulgar un conocimiento y experiencia, porque tenéis también experiencia. Es un atrevimiento que yo valoro mucho y que me produce admiración también mutua, ¿no? Gracias por contar conmigo. Muchas gracias. Como agradecimiento a esta entrevista, quiero poneros de manifiesto que no os creáis nada de lo que he dicho, simplemente que experimentéis, y voy a hacer un regalo de una sesión de claridad one-to-one conmigo al mejor comentario sobre esta entrevista. Pues genial. Muchas gracias.